alma guerrera, yo soy Emily Tinoco y estoy muy contenta de tenerte en un nuevo programa el día de hoy, en el cual estaremos estudiando una lección muy importante que lleva por título ¿qué significa ser salvo? Es un tema muy importante que debemos conocer, pero que también nos va a enseñar algunos principios, algunas lecciones para poder nosotros ponerlo en práctica dentro de nuestro evangelismo, al momento de compartir la palabra con otras personas. Así que vamos a situarnos en un bello pasaje que está en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos del 8 al 10. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dentro de esta lección vamos a estar aprendiendo 3 puntos muy importantes y en nuestro programa del día de hoy vamos a estar estudiando el primer punto que lleva por título La salvación es un regalo de Dios y no por obras. En el versículo 9 de nuestro pasaje vemos al apóstol Pablo decirnos que no por obras. Eso significa que no importa cuán bien piensen las personas en el mundo que están actuando, cuán buenas creen que son, esas acciones que ellos hacen no los van a salvar. Y es que hoy en día también existen muchas personas que confían en la religión por el hecho de ir una vez a la semana a la iglesia, están bien con Dios y ya son salvos. Debemos deshacernos de esas ideas erróneas y guiar a esas personas hacia la verdad. Y dentro de la Biblia podemos encontrar un personaje llamado Nicodemo. Era un principal entre los judíos, un líder religioso, conocía bastante de la Biblia y la cumplía. Imagínense, era una persona que alrededor, ante la sociedad, era un ejemplo a seguir, porque hacía todo al pie de la letra de lo que decía la palabra de Dios. Pero hay un problema aquí. Él tuvo un encuentro con Jesús, buscó a Jesús. Y Jesús le hizo entender que él no era salvo, porque él estaba confiando en su religión, en sus obras, y él creía que era salvo. Pero nuestro Señor Jesucristo le dijo, tú tienes que nacer de nuevo. En ese momento Nicodemo no lo entendía, pero él no era salvo. Y luego Jesús le explicó cómo podía ser salvo. Y es que hoy en día Nicodemo solamente no era el único que tenía que nacer de nuevo. Todas las personas en el mundo tienen que nacer de nuevo. ¿Y cómo una persona puede llegar a ser salva? Pues nuestro Señor Jesucristo nos resume en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 15. En este verso nos resume cómo una persona puede ser salva. Vemos lo que dice la palabra de Dios. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Hay 2 palabras que se mencionan ahí, ¿verdad? El arrepentimiento y el creer. El arrepentimiento, hay una definición muy bonita que escuché de mi pastor, y es que cuando nosotros estamos yendo en pecado, estamos yendo hacia una dirección. Pero el arrepentimiento significa dar la media vuelta e ir en la dirección opuesta a la que estábamos yendo. Eso significa el arrepentimiento. Toda persona desde que nace tiene pecado en su vida, y eso es desde el inicio. Desde que Adán y Eva pecaron, el pecado entró en el mundo, en las personas, y cada uno de nosotros es un pecador, y el pecado nos aleja de Dios. Entonces, ¿qué significa arrepentirse? Saber que estábamos yendo en contra de lo que a Dios le agrada. Pero al arrepentirnos es decir, no, yo no voy a ir a la dirección contraria de Dios. Yo quiero ir en la dirección que me lleva a Dios, de vivir una vida santa y agradable a Él. Y también nos habla la palabra de creer, que también tiene que ver con la fe. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo, en aquel que vino a este mundo a salvarnos de nuestros pecados. Otro verso en la Biblia que podemos encontrar es en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Otra vez se menciona la palabra cree, pero ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Y dentro de la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo, también le dijo en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, las personas en este mundo tienen esperanza, pero no en sus obras, sino en Dios, en el regalo que solo Él puede otorgarnos. Entonces, dentro de este primer punto vamos a ver 3 aspectos importantes. En primer lugar, para ser salvo, una persona debe entender que está perdida. Un ejemplo rápido que les pongo en una situación en la que yo me encontraba. Una vez terminando la reunión de jóvenes, yo había llevado a mi invitada y quería que ella llegue sana y salva a su casa, así que yo y mi hermano la acompañamos. Pero yo no tenía en cuenta que ella vivía un poco lejos y ya era muy tarde en el momento en el que la llevamos a su casa. Al momento de salir de su casa me di cuenta de que no había medio de transporte que me llevara a mi casa. Ya era muy tarde, no había llevado mi teléfono para comunicarme con mi papá y lo peor aún es que yo no conocía el lugar al que había ido. Estaba perdida junto con mi hermano. En ese momento los dos nos preocupamos bastante porque no conocíamos la zona y generalmente donde yo vivo es bastante peligroso. En ese momento yo estaba muy preocupada, tenía un poco de miedo y ya estaba poniéndome un poco ansiosa porque no sabía cómo retornar a mi casa. Ahora les hago la pregunta. Ustedes observan a una Emily preocupada, miedosa, pero ¿ustedes ven eso en las personas del mundo? ¿Ustedes ven a las personas preocupadas, con miedo, ansiosas por su pecado y que ese pecado los lleva a la condenación? No, ¿verdad? ¿Por qué es que no vemos a las personas preocupadas por su situación actual? Veamos lo que nos dice Efesios capítulo 4, versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Satanás se ha encargado de que las personas en este mundo no busquen a Dios. Todas las personas creen que están bien, que deben vivir su vida, que no hay ningún peligro a su alrededor. Pero lo que ellos no saben es que están yendo rumbo a la condenación. Y eso es debido a su pecado. Y que Satanás también los ha cegado. Por eso es que muchas veces cuando nosotros vamos a compartir el Evangelio, muchas veces vamos a recibir rechazo de las personas. ¿Pero por qué? Porque estas personas no conocen su situación. Es decir, ellas no saben que están en peligro, pero sí conocen qué es el pecado, sí saben que muchas veces han actuado mal, pero ellos no ven la gravedad de sus actos que los llevan justo a la condenación. Y es ahí cuando nosotros también debemos hablar sobre el pecado. Su pecado los separa de Dios y por esto están bajo la justa condenación e ira de Dios. Veamos lo que nos dice Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces aquí la humanidad tiene 2 opciones, o creer en Jesús o no creer en Él. ¿Y cuál es el papel del cristiano dentro de esto? Compartir el Evangelio a todas las personas. ¿Y qué es el Evangelio? Son las buenas nuevas, las buenas noticias. Esa es nuestra tarea, compartirlas. Pero hay un problema aquí. Si nosotros no hablamos del pecado y la persona no llega a comprender realmente que es un pecador, esta persona no va a poder valorar esas buenas noticias, porque no va a saber que está en peligro. Cuando nosotros le venimos a decir a una persona, vino Jesús a salvarte de tus pecados, la persona no lo va a entender si es que tú no le muestras su situación actual. Y todo esto va a ser por obra del Espíritu Santo y por las palabras que también Dios ponga en tu boca. Recuerda que Dios siempre va a estar guiándote en el momento en el que tú estés obedeciéndole y compartiendo el Evangelio. Entonces es muy importante que las personas entiendan que están perdidas, pero que hay una esperanza en nuestro Señor Jesucristo.
pero deben tener conciencia de que son pecadores. Entonces, dentro de este punto, hemos aprendido que antes de hablar de la salvación, debemos hacerle entender a las personas que están yendo rumbo a la condenación. En segundo lugar, ser salvo significa que el Señor Jesucristo nos ha rescatado de la ira y el juicio de Dios. Como ya les mencionaba en el anterior punto, por el mismo hecho de que somos pecadores, necesitamos recibir la ira y el juicio de Dios. Hoy en día, tristemente, nuestra cultura ha idealizado a Dios de una manera distorsionada. ¿En qué sentido? Hoy en día, por todas las cosas que suceden en el mundo, las personas creen que nuestro Dios solamente es un Dios de amor y que por eso no nos va a castigar, que nos va a perdonar todo lo que nosotros hagamos. Es una idea errónea. Dios nos ama, claro que sí, por eso envió a nuestro Señor Jesucristo. Pero debemos hacerles entender a las personas que así como nuestro Dios es amor, también nuestro Dios es justo, nuestro Dios es santo y no tiene relación con el pecado, y el pecado debe ser castigado. Recordemos que hoy en día una persona que comete un delito merece un castigo por sus actos, porque ha ido en contra de la ley. Lo mismo sucede con nosotros. Hemos pecado, cada día pecamos y nuestros pecados merecen un castigo. Y eso es el juicio de nuestro Dios. Pero qué hermoso es que nuestro Señor Jesucristo nos rescató de ese destino, de recibir la ira de Dios, imagínense. Qué grande regalo nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Veamos lo que nos dice Juan, capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué maravilloso recordatorio para todos nosotros que hemos puesto nuestra fe en Cristo, hemos creído en Él, lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, que estábamos muertos y ahora tenemos vida, vida eterna. Pero ahora dirijamos nuestra mirada hacia las personas a nuestro alrededor. Esas personas están muertas ahora y Satanás las tiene manipuladas. Pero así nos encontrábamos nosotros. Y recordando justamente esa situación en la que estábamos, nos debe motivar a seguir compartiendo el Evangelio a todas las personas. Porque dentro de este punto hemos aprendido que nuestro Señor Jesucristo ha venido a rescatar a toda la humanidad. Y en tercer lugar, Dios nos salva solo por su gracia, sin las obras o méritos humanos. Qué gran noticia para toda la humanidad, que es por gracia, no por dinero que pueda pagar el hombre, no por las acciones que pueda tener, no por la posición económica que hoy día pueda tener, sino por la gracia de Dios. Veamos lo que nos dice el versículo 8 de nuestro texto en Efesios 2. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Nuestro pasaje es muy claro, ¿verdad? Por la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? Es un regalo inmerecido. Eso quiere decir que ninguna persona puede comprarlo o puede hacer muchas acciones buenas obras para obtenerlo. Es un regalo que Dios nos da y que está a disposición de cualquier persona. No importa el estatus en el que esté, no importa cuánto dinero pueda tener, cuánta inteligencia pueda tener. Todas las personas pueden recibirla. Simplemente podemos recibir ese regalo de la salvación creyendo, poniendo nuestra fe en Jesucristo, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Y eso quiere decir que todas las personas tienen una esperanza ahora, que está a disposición de cualquier persona que se arrodille, que confiese sus pecados, se arrepienta de ello, ponga su fe en Jesucristo. Y de esa manera esta persona puede recibir ese maravilloso regalo de la salvación. ¡Wow! Cuántos puntos importantes hemos aprendido dentro de nuestra lección del día de hoy que podemos poner en práctica y que podemos compartir con las personas para que conozcan de nuestro Señor Jesucristo.
y que entiendan que la salvación no es por obras, que nuestro Señor Jesucristo nos rescató de la condenación y que solamente somos salvos por la gracia de Dios. ¿Quieren seguir aprendiendo más acerca de nuestra lección? Pues nos estaremos viendo en el siguiente programa para seguir aprendiendo más. Nos estaremos viendo. Hasta la próxima.